El establecimiento Nuestra Chacra recibe a los grupos de cambio rural y los técnicos del INTA. Desde el sustrato a la maceta, repasamos algunos aspectos que ayudan a comenzar con buen pie en una actividad muy ligada al turismo rural, la producción de plantines florales. El tamaño de nuestra semilla, ¿sí? Digamos, no podemos, este sustrato por ejemplo, es un sustrato a base de corteza, pero tenemos que tener en cuenta que no tenga pedazos demasiado grandes, ¿sí? Fragmentos demasiado grandes, porque ustedes imagínense una semilla de portulaca, que es muy chiquita, ¿sí? Y si está uno de estos cascotitos, podemos decir, si esta corteza arriba, lo más probable es que la semilla no pueda salir, digamos, claro. Entonces lo que hay que hacer, o es, por un lado se puede comprar un sustrato comercial, que la mayoría de los sustratos de siembra vienen a base de turba, de perlita, lo que decía Lorena hoy, que la turba retiene bastante humedad. Tener en cuenta que las plantitas, digamos, las raíces tienen que respirar y también tomar el agua. Y lo que podemos hacer es, con diferentes zarandas, si tenemos un sustrato que nosotros mismos elaboramos, con diferentes, por un lado los fragmentos más gruesos se pueden sacar, digamos, a mano, y si no con zarandas, o lo que algunos utilizan, por ejemplo, es una bolsa, ¿sí? Entonces se pone ahí la bolsa y vemos que solamente cae el material más fino, ¿sí? Entonces este material más fino es óptimo para que después la semilla pueda germinar. Nosotros tenemos un sustrato que de por sí ya es generalmente oscuro, y tenemos la semilla que también es oscura. Entonces lo que algunos hacen, por ejemplo, porque uno empieza a sembrar y después no ve cuánto cae, o uno generalmente piensa, bueno, le puse muy poco, y le sigue sembrando, sobre todo en esas semillas chiquitas que tienen 10.000 semillas en un gramo, y lo que estamos haciendo es sembrar muy denso, lo cual después puede generar dificultades, digamos, o al momento de trasplantar, o los plantines no se van a desarrollar tan bien. Entonces lo que algunos hacen es poner en la semilla un poco de ceniza. Entonces uno ve dónde ya sembró y dónde no sembró. Entonces al momento de realizar la siembra, por ejemplo, y lo mejor es empezar a un lado, ir sembrando sin después volver y volver. Entonces ya se va haciendo y uno va viendo exactamente dónde ya cayó la semilla, claro. Entonces esa es una forma de ver, digamos, de no sembrar demasiado denso. Y la otra forma que podemos hacer es, en vez de sembrar así el voleo, hacer pequeños surcos. En este caso, bueno, el sustrato por ahí es un poco grueso acá arriba todavía, faltaba tamizar un poco más. Pero lo que podemos hacer entonces directamente ir sembrando en los surcos. Y digamos, después se lo puede ir tapando, ya sea ir tapando en el surquito, o si no directamente con el mismo, por ejemplo con la misma bolsa le podemos digamos, ir tamizando y tapando. Tenemos que tener en cuenta que la semilla tiene un tamaño, según el tamaño de semilla vamos a tapar más o menos la semilla. Para dar un ejemplo, la semilla de palta, por ejemplo, le podemos tapar, se habla de tapar 2 o 3 veces el tamaño de la semilla, es la cantidad que deberíamos tapar, ¿sí? Entonces, si tenemos una semilla de palta, por decirles, le podemos tapar, plantar más profundo, pero si tenemos una semilla tan pequeña, ¿sí? Tiene que ser mínima la capa con la que tapemos ¿sí? De algo bien fino. Algunos incluso le ponen la vermiculita, por ejemplo, en la bandeja de siembra, un poco de vermiculita, le tapan con eso, o si no, simplemente con un sustrato bien fino ir tapando. El sustrato, lo ideal es que ya esté húmedo, que tenga una cierta humedad del sustrato, y después, una vez que terminemos de sembrar, podemos, por ejemplo, con un pulverizador realizar el riego e ir mojando, ¿sí? Pero teniendo en cuenta por un lado, que la semilla no la pusimos a demasiada profundidad. Entonces, si nosotros regamos, por ejemplo, con una manguera o con una regadera que tiene una flor así, que tiene los agujeros muy grandes, lo más probable es que toda la semilla, por ejemplo, y peor si le ponemos demasiada agua de una vez, que por ahí la semilla se nos vaya hacia los costados y después germine todo en los bordes, y en el medio no nos quedó nada, ¿sí? Entonces es mejor ir pasando y por ahí pasando incluso varias veces hasta asegurar que se humedeció bien el sustrato.
Otra forma que podemos hacer es para hacer digamos, la humedecer, es por subirrigación. O sobre todo después cuando ya tenemos los plantines, ¿sí? Entonces se arman unos piletoncitos, digamos, no sé, un marquito de madera, se pone un plástico con agua, entonces esto se lo para adentro y eso por capilaridad va a ir subiendo, ¿sí? Sube el agua, entonces riega y tampoco no mojamos los plantines, que hay por ahí problemas de complejos de hongos o cosas así como el dumping off que le agarra al plantín recién germinado, entonces por ahí evitamos esos problemas. Una de las cosas que es muy importante, la semilla uno siembra y sucede un proceso de imbibición, digamos, primero toma el agua y después empieza a salir la radícula, ¿sí? Ahora, si nosotros en ese proceso, digamos, sembramos hoy, por ejemplo, y nos vamos vamos de viaje y volvemos a los 3-4 días, y en ese proceso le faltó agua y la semilla ya empezó a germinar, una vez esa semilla se muere, digamos, ¿sí? Una vez que la semilla ya empezó a sacar la radícula, ¿sí? la pequeña raicita, y se quedó sin agua, después ya, digamos, no va a germinar más esa semilla. Después por ahí decimos, esta semilla no es buena, pero capaz que nosotros nos descuidamos en el proceso, por eso es tan importante. Y lo otro que podemos hacer es ir poniendo, por ejemplo, unos palitos y cubrir con un plástico, ¿sí? Los palitos son para que el plástico por ahí no toque, y hacemos como un mini invernadero. Incluso ahí podemos ver si por ejemplo condensa la humedad, sabemos que todavía no hace falta regar. Si vemos que ya no condensa humedad, bueno, por ahí sería necesario regar. Eso uno después va viendo cómo conviene, pero es por ahí una forma de que no se, sobre todo en esa primera etapa que es tan delicado. Después, una vez que empieza a germinar, sí, ya lo mismo, el tema de la luz, una vez que, digamos, en este caso no hace falta que haya una exposición al sol o a la luz, ¿sí? Pero una vez que empieza a germinar el plantín, ya va a querer hacer fotosíntesis, necesita hacer fotosíntesis, entonces es necesario ir exponiéndole gradualmente al sol. Eso si tenemos una bandejita que la podemos mover, digamos, obviamente no la vamos a tener en la sombra y después de repente sacarla al mediodía porque se van a quemar los plantines.